Muy buen día. En esta ocasión les presentaré como parte de la clase Administración de Recursos Humanos el tema, el contexto general de la discapacidad, siempre como parte de la temática de los procesos de selección y contratación y de los esquemas de la responsabilidad social empresarial para poder generar acciones de inclusión para personas con discapacidad en el mercado laboral. Esta presentación es parte del programa Incluirse, que la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, en alianza con Pacto de Productividad Colombia y con el apoyo de USAID a través del programa Unidos por la Justicia, ha desarrollado para poder generar una cultura de apoyo y de sensibilidad a las organizaciones para hacer que se realice el proceso de contratación y selección de personas con discapacidad de la manera adecuada. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues es tener una visión más amplia y clara de la inclusión laboral de las personas con discapacidad con un enfoque que tiene en cuenta la diversidad y el respeto por los derechos humanos. Las personas con discapacidad en nuestra legislación hondureña tiene todo un marco legal y una estructura. Sin embargo, el desconocimiento del abordaje de las personas con discapacidad es el que ocasiona algunos imaginarios y las principales barreras. Vamos a ver en esta presentación alguna contextualización, algunas acciones que pueden desarrollar las organizaciones para poder desarrollar una inclusión laboral de una forma adecuada y enmarcada en el respeto de los derechos humanos. Una persona con discapacidad es uno de los grupos más vulnerables, es uno de los grupos pobres y excluidos del mundo. Y una de las principales barreras que enfrentan es el día a día. Dentro de estas principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, son la carencia de entornos incluyentes que faciliten las oportunidades para el ingreso y permanencia de estas en igualdad de condiciones, ya que son personas que tienen las mismas necesidades. La ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promueven la garantía de derechos al trabajo de todas las personas. Promueven la formación y la readaptación de las personas con discapacidad para lograr su pleno desarrollo y actividad. ¿Cuáles son estos conceptos básicos que nosotros tenemos que entender? Uno, la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades, discriminación directa o indirecta que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica y cultural. Es decir, que una persona con discapacidad tiene la misma igualdad de condiciones que puede tener cualquier persona sin discapacidad. Y la equiparación de oportunidades es el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad, todas las personas que somos parte de ella, tal como el medio físico y cultural, la vivienda, el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo, se hace accesible para todos. Es decir, que cualquier persona con y sin discapacidad puede tener acceso a la igualdad de condiciones en todas las líneas estructurales. Pero entonces, ¿qué es la inclusión laboral? La inclusión laboral de las personas con discapacidad, uno es el derecho a desempeñar una labor libremente escogida en el mercado laboral abierto. Una persona con discapacidad puede elegir a qué dedicarse, qué clase de profesión o qué clase de trabajo desarrollar y qué trabajo no desarrollar. Y naturalmente que corresponda a sus competencias y habilidades, es decir, que la persona libremente haya desarrollado el estudio o las habilidades técnicas, motoras, y habilidades humanas para poder desarrollar esta labor. Además, la inclusión laboral que permita a la generación de los ingresos económicos suficientes para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que una persona con discapacidad puede tener un tipo de trabajo y que al recibir un salario, con ese salario pueda definir en qué utilizarlo.
Pero las personas con discapacidad se enfrentan a algo que nosotros llamamos una barrera. Y una barrera pueden definirse como aquellos factores del entorno que impiden y que generan una limitación para el libre funcionamiento y aumentan el nivel de la discapacidad. Una barrera puede ser algo tan insignificante como un pequeño escalón o un borde incorrecto en una puerta, puede ser algo como un llavín o puede ser algo tan insignificante como poder abrir una bolsa. Es decir, las barreras son todas aquellas cosas que permiten que en igualdad de condiciones o equiparación de los espacios o de las herramientas o de los utensilios, una persona pueda desenvolverse libremente y sin limitaciones. Pero también nosotros podemos ver en el enfoque de la discapacidad los facilitadores, y estos facilitadores son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que permiten el libre funcionamiento y disminuyen el nivel de la discapacidad. Todos aquellos facilitadores son aquellos que reducen la discapacidad y que hace que exista una equiparación de oportunidades. Incluye un ambiente físico accesible, tecnología asistencial apropiada, las actividades positivas y las personas hacia la discapacidad, y también la existencia de servicios, sistemas y políticas que favorezcan su participación. Los facilitadores son aquellas barreras que se han quitado y que hacen que la discapacidad sea de alguna forma incluso eliminada o reducida. Para poder generar la independencia, toda persona con discapacidad debe tener independencia. Por enfermedad o accidente, una persona puede tener una discapacidad y se debe procurar que las personas con discapacidad desarrollen independencia, ya que en ciertas actividades se tienen limitantes. Así que la adaptación de los espacios y los entornos es para poder provocar que exista independencia por parte de la persona con discapacidad, incluso hacia sus necesidades más básicas como sus líneas personales, incluso tomar un vaso con agua. Esa independencia es cuando una persona con discapacidad desarrolla actividades de autocuidado por sus propios medios. La independencia es que puede tomar decisiones sobre su propia vida, puede decidir, por ejemplo, una persona ciega puede decidir viajar de San Pedro Sula a Tegucigalpa y viceversa y elegir en qué medio de transporte hacerlo. Sin que eso represente una limitación. Una independencia es que cuenta con los ingresos que le ayuden a cubrir sus necesidades básicas y tomar decisión sobre ellos, además de que participa en las actividades de su medio social de una manera espontánea y sin restricciones. Quiere decir que una persona con discapacidad puede decidir un día no ir a la iglesia porque tiene algo diferente que hacer o no quiere, y no lo hace. Entonces, no está sujeta o subyugada a la decisión de otras personas. Y lo que nosotros tenemos que ver respecto a los ajustes razonables, donde los ajustes razonables son los cambios y adaptaciones adecuados para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Los cambios no serán excesivos o indebidos. Los ajustes razonables son cambios en el entorno. Esos cambios son razonables. ¿Por qué? Porque no se trata de generar una modificación tan radical que pueda incomodar a una persona sin discapacidad. Por el contrario, se generaría una facilitación más. Y la persona con discapacidad puede desarrollar esa independencia. Y son adaptaciones adecuadas, es decir, que la persona siente que se le está haciendo la apertura. Y en esa igualdad de condiciones y en el trato, tienen que ser justos, tienen que ser adecuados para que la persona, es decir, que la elevación de una rampa sea totalmente adecuada para que la persona pueda sola impulsarse en una silla de ruedas, por ejemplo, o una persona que tiene limitación en las extremidades inferiores y hace uso de ayudas técnicas como el bastón, pueda de una manera fácil usar una rampa, pero si la rampa es demasiado inclinada, entonces la discapacidad, si bien es cierto, ayuda para que la persona pueda movilizarse sobre un espacio que tenga alguna elevación,
pero no reduce la discapacidad, sino que muestra la limitación de la persona. Así que se tienen que desarrollar estos ajustes en esta parte arquitectónica que estoy usando como ejemplo, pero tiene que ser de un apoyo para esta persona con discapacidad. Así que dentro de estos ajustes tienen que existir algo que se llaman aspectos universales para la inclusión. Estos ajustes razonables son para reducir la separación de la persona con discapacidad al desarrollo de sus actividades en el mercado laboral. En esta inclusión laboral, entonces, son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida para la empresa. Es decir, que si una empresa decide entrar en un proceso de adaptación para la inclusión laboral de personas con discapacidad, tiene que hacerse algunos ajustes. Por ejemplo, empresas que contratan personas ciegas o personas sordas. Imagínense que suena una sirena y la empresa tiene 3 trabajadores que son personas sordas y la sirena grita, es auditiva. Entonces, estas personas son sordas, no escuchan. Así que, ¿cuál sería el ajuste en este caso? Que además de la alarma de la sirena, pueda colocarse luces estroboscópicas donde una persona sorda se dé cuenta de que la sirena está en funcionamiento, no escucha y que pueda evacuar el área en caso de que exista alguna situación de emergencia o en casos de simulación. Así que esos son ajustes razonables. Pero ¿qué representan? No son desproporcionados para la empresa, pero tampoco son incómodos para el resto de los colaboradores que no tengan discapacidad. Así que estos ajustes razonables son casos particulares que garantizan a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los aspectos universales para la inclusión. La accesibilidad universal, entonces, son condiciones que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios. En nuestra legislación se mantiene esa línea estructural, condiciones, incluso existen algunas bases de manuales y guías para las empresas, incluso para las familias, sobre los cambios que deben realizar o que se recomienda realizar para poder reducir las barreras ocasionadas por la discapacidad, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma, natural posible. Por ejemplo, las empresas tienen un boletín informativo y es una pizarra súper chiquita y es una persona que no es ciega, pero que tiene limitaciones visuales. Eso significa que al existir un comunicado que es así tan chiquito en una paginita que nadie se da cuenta, ni siquiera los colaboradores que no tienen discapacidad, ni siquiera lo leen, ¿verdad? Se recomienda que estos espacios de boletines informativos sean amplios, que sean paredes limpias, que cuando se coloquen y la organización sabe que existe alguna persona con alguna discapacidad o alguna limitación, que ocasiona una discapacidad para la libertad completa de esta persona, en este caso visual, se puedan colocar mediante imágenes o algún tipo de otras ayudas que llamen la atención de la persona. Así que herramientas, dispositivos o algunas acciones que puede la empresa desarrollar para mejorar las condiciones. Incluso empresas, por ejemplo, que tienen personas ciegas trabajando, lo que desarrollan es poder colocar mediante lenguaje braille la entrada, la salida, la entrada a los baños, o poder demarcar de una forma de relieve cuando la persona ciega pueda encontrar alguna limitación. Algunos dentro de estos ajustes también son cosas como mostrarle a la persona antes de que entre el resto de los empleados cuando se han hecho, por ejemplo, cambios físicos, es decir, donde hay un sofá, ahora pusimos una mesa, donde había una silla, ahora pusimos un taburete. Entonces, todos esos cambios tienen que mostrársele, por ejemplo, a una persona ciega y decirle, ¿se acuerda que aquí había un escalón? Bueno, ahora ya no hay un escalón, colocamos una rampa.
Entonces la persona ciega va grabando incluso la cantidad de pasos que da de un espacio a otro para poder tener esa independencia. Y sobre esto entonces son los diseños universales. Estos diseños universales son actividades que concibe o proyecta desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos y servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas con y sin discapacidad en la mayor extensión posible. Quiere decir que si una acera está dañada, el gobierno o el área correspondiente debe ir y buscar la forma de repararla. O incluso los semáforos, se recomienda que siempre estos tengan audios en el centro de San Pedro Sula. Existen algunos semáforos que además de ir contando que cuántos segundos le quedan, hacen un ruido y eso es un apoyo para las personas ciegas, que puedan conocer que eso está pasando o los relieves o para las personas sordas. Tenemos que entender que esos espacios, por ejemplo, desde las sillas, los anchos de las puertas, el acceso a los sanitarios, puede ser de una forma accesible para todas las personas con y sin discapacidad. Ahora veremos un poco sobre las diferentes contextualizaciones respecto a la discapacidad y cómo pueden ocurrir. Entonces, causas de las deficiencias que pueden ocasionar una discapacidad. Existen tres grandes grupos y uno de ellos pues son aspectos físicos. La herencia familiar, la incompatibilidad sanguínea de los padres, pueden existir enfermedades virales que ocasionan algún tipo de discapacidad, la exposición a rayos X, factores genéticos, ingestión de medicamentos muy agresivos, trastornos metabólicos y malformaciones congénitas que pudieron haber presentado durante el embarazo. Y esto es pues importante porque ocurre en el proceso de la gestación. Y existen, bueno, otro de los grupos es la prolongación y dificultades durante el parto, traumatismos después del parto, falta de oxígeno y cambios bruscos de presión. Por ejemplo, si la madre tuvo algún problema de hipertensión, le dio preeclampsia, y tuvo que ser sometida a una operación y el niño pues pudo haber desarrollado algún tipo de deficiencia o algún desgaste, muchas veces ocurre en los ojos o existen algunas ocasiones de falta de oxígeno y eso pues puede ocasionar algún grado de retraso mental de algunos años en la parte psíquica, que ya vamos a ver un poco más adelante en cuáles son los diferentes tipos de discapacidad, pero pueden ocasionar una discapacidad o la forma en que ocurrió el parto, ese traumatismo. Entonces, ese es uno de los puntos. También la discapacidad puede ser adquirida. Esta discapacidad adquirida puede ocurrir por accidentes y o traumas, por enfermedades degenerativas o infecciosas o metabólicas, por tumores, por desnutrición extrema y por ingestación de alcohol no apto para el consumo humano. Es decir, la discapacidad puede nacerse con la discapacidad desde que se está en el proceso de gestación, puede ocurrir durante el proceso del nacimiento o la discapacidad puede ser adquirida. Existen diferentes formas, pero bueno, el médico tratante es el que determinará la forma de la discapacidad, el grado de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud tiene algunas guías y algunos porcentajes que pueden utilizar los médicos para establecer el tipo de discapacidad y las condiciones. Vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son la evolución de los conceptos de discapacidad? Uno de estos conceptos es el modelo de prescindencia. ¿Qué es esto? Bueno, que los padres pecaron, entonces Dios los castigó enviándoles un niño con discapacidad y el niño es la cruz. Entonces es consecuencia del pecado y es producto de los padres. Bien, sobre este enfoque entonces,
vemos que los diferentes enfoques de la discapacidad, uno de estos que es el modelo de la prescindencia, lo que provoca es la consecuencia del pecado que existía, ¿verdad? ¿Quién pecó? Estos sus padres, incluso la Biblia lo menciona. Y aquí nos damos cuenta de que este es uno de las formas de creer de por qué se originaba la discapacidad. En este marco se asume que la persona con discapacidad no aporta nada a la sociedad, es improductivo y genera una pesada carga porque hay que pagar la cruz y el pecado por el cual ocurrió la discapacidad. Otro de los modelos del concepto de discapacidad es el modelo del médico rehabilitador. El modelo médico rehabilitador considera que las causas de la discapacidad son científicas, definiéndolas en términos de salud o una enfermedad. Como les decía, igual es el médico tratante el que determina la condición o la causa sobre la que ocurrió la discapacidad, o en algunos casos dice, bueno, vamos a esperar el proceso del desarrollo del niño para definir o identificar el porcentaje o el nivel en el que se encuentra. En estas personas, las personas con discapacidad son consideradas útiles a la sociedad en la medida en que atraviesen por procesos de rehabilitación, es decir, que logran normalizarlas o que sean habilitadas para poder funcionar de una forma, por decirlo así, entre comillas, normal y es modificar su discapacidad para igualarlos a los demás sujetos sin discapacidad a través de diferentes técnicas y herramientas. No es que sea malo nada, esto simplemente son conceptos acerca de los modelos respecto a la discapacidad. Otro de los modelos es el concepto del modelo social. El modelo social argumenta que las causas de la discapacidad son primordialmente sociales y que este es el producto de la relación de las limitaciones individuales de las personas y las barreras del entorno. Es decir, la discapacidad ocurre porque existe una barrera y porque no existe una sociedad con la suficiente sensibilidad para poder generar la reducción de la discapacidad y poder incluir a la persona en la sociedad. Se considera que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad en la medida que el medio garantice los ajustes pertinentes y la comunidad en general parta de un principio de aceptación de la diferencia. El siguiente es el modelo de la diversidad. Todos somos distintos. Elimina el concepto de discapacidad y plantea la diversidad funcional como parte de que no hay un solo ser humano que sea igual a otro. Así que se debe proporcionar plena dignidad a todas las personas, sea cual sea su diversidad. Plena dignidad implica dar el mismo valor a todos los seres humanos y dar los mismos derechos a todas las personas. Así que estos son los modelos de evolución de los conceptos de discapacidad. Sin embargo, a nivel de los aspectos de la inclusión laboral, existen algunos llamados imaginarios, que son como ideas, pensamientos. Por ejemplo, uno de los imaginarios que podríamos decir, y de acuerdo a lo que hemos estado hablando, crear vacantes que no le generan valor a la organización. Eso podría ser inclusión laboral, por ejemplo, será verdadero o falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque las organizaciones no tienen que crear plazas solo para personas con discapacidad. Es decir, en los modelos de selección de personal, es importante establecer cuáles son las competencias que requiere la persona para desarrollar el trabajo. Así que debemos buscar si una persona con o sin discapacidad tiene esas competencias para poder tener una plaza dentro de la organización. Otro de los imaginarios de la inclusión laboral es promover principios de no discriminación y evitar juicios de valor en los procesos organizacionales de la compañía. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros al no tener acciones de discriminación y al basarnos en el modelo de la selección de personal basado en competencias, que es lo que se utiliza, ya no vemos solamente el currículum, sino la línea actitudinal y en la capacidad de la persona para ejecutar su trabajo. Reconocer que la población con discapacidad cuenta con las competencias necesarias para responder a las necesidades de la organización.
¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque toda persona con o sin discapacidad puede desarrollar distintas actividades siempre y cuando tenga las actitudes, aptitudes, destrezas, conocimientos, habilidades y experiencias para desarrollarlas basado en el modelo de las competencias. Otro de los imaginarios de la inclusión es contratar por lástima. Ay, es que pobrecito. ¿Eso es correcto o incorrecto respecto al tema de la inclusión laboral? ¿Es verdadero o falso? Eso es falso. Las organizaciones no deben contratar a personas con discapacidad por lástima. Otro de los imaginarios es contratar a personas que no aporten a la productividad de la empresa. Es que lo tengo ahí solo para que ayude a alguien. ¿Eso es verdadero o falso para poder generar una inclusión laboral? Eso es falso. Contratar a personas solamente para que estén ayudándole a alguien a hacer un trabajo que no necesita ayuda no es una forma de hacer inclusión laboral. Dejar los cargos de menor responsabilidad únicamente a personas con discapacidad, eso es verdadero o falso, porque una persona con discapacidad no puede tomar mayores responsabilidades, eso es falso. Las personas con discapacidad también pueden desarrollar distintas labores en la medida que sus competencias se los permitan, así como una persona sin discapacidad. Mejorar los procesos de talento humano en las organizaciones, eso es inclusión laboral, eso es inclusión laboral. Y es la base de todo esto. Es decir, cuando una organización tiene todas las herramientas y los conocimientos y cuando el gestor de recursos humanos y la persona encargada de los procesos de reclutamiento y selección conoce las directrices, puede desarrollarse un proceso de inclusión laboral adecuado y de una forma justa. Entonces, ¿qué es la inclusión laboral? La inclusión laboral no es crear nuevas vacantes que no le generen valor a la empresa, no es contratar por lástima, es promover principios de no discriminación y evitar juicios de valor en los procesos organizacionales de las compañías. No es solo llenar un requisito, ni tampoco es solamente llenar un porcentaje, como lo manda la legislación hondureña o un contrato de trabajo que pueda tener una empresa con algún cliente. Es reconocer que la población con discapacidad cuenta con las competencias necesarias para responder a las necesidades de la organización. Así que la inclusión laboral no es contratar trabajadores que no aporten a la productividad de la empresa. Tampoco es dejar que los cargos de menor responsabilidad para personas con discapacidad. La inclusión laboral es mejorar los procesos de talento humano en las organizaciones y esa mejora de los procesos genera apoyo a las otras áreas dentro de la empresa. Esto es dentro de los conceptos de qué es la inclusión laboral. Ahora veremos cuáles son los diferentes tipos y categorías de discapacidad que se identifican y que nosotros vemos en nuestro medio. La primera categoría es la categoría de la discapacidad física. Veremos algunos conceptos, algunas palabras que son correctas o la forma de tratar. Una persona con discapacidad es una persona que si usted la ve es una persona ciega o es una persona sorda o tiene diferentes tipos de discapacidad. Si usted le habla no le va a pasar nada malo, pero tiene que hablarle con la dignidad de una persona. No se va a caer, no se va a quebrar, no. Al contrario, son personas más fuertes porque han tenido que superar muchas barreras. Así que el primero de las categorías es la categoría de la discapacidad física. Interesante que resulta la interacción entre una persona con una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso muscular y las barreras que representa el entorno, limitando su plena participación en igualdad de condiciones con los demás. Normalmente la discapacidad física se mira, pues, es una persona que usa un bastón, es una persona usuaria de silla de ruedas. Tiene una ayuda técnica que la ayuda a movilizarse. Porque es física, puede ser, ya que es en el sistema nervioso muscular y las barreras del entorno. Ahí se encuentra la discapacidad. Puede ocurrir en las extremidades superiores, puede ocurrir en las extremidades inferiores. Las herramientas tecnológicas le brindan altos niveles de independencia y autonomía. También las personas con discapacidad física son capaces de hacer todo lo que se proponga. Las personas con discapacidad física tienen vida sexual, se enamoran, se casan y muchos pueden tener hijos.
Y la discapacidad física no es hereditaria, sino que pudo haber ocurrido en algún momento del nacimiento, como ya vimos antes, o pudo haberse adquirido. Las personas con discapacidad física, entonces, no tienen una enfermedad, pudo haberse adquirido la discapacidad física por una enfermedad, pero no es una enfermedad, es decir, no se pasa. Si una persona es usuario de silla de ruedas o es usuario de alguna ayuda técnica y usted le va a hablar, no, eso no le va a pasar nada. La discapacidad física, las personas con discapacidad física no dependen completamente de la asistencia de otras personas, pueden tener independencia mayor y la capacidad depende de las oportunidades que las personas con discapacidad física tengan para interactuar con su entorno, de participar en las actividades sociales y de la movilidad de las que les permitan la accesibilidad, los apoyos y las actitudes. Las personas con discapacidad física pues pueden adquirirse y hay varias enfermedades que pueden ocasionar una discapacidad física, tales como el Parkinson, la poliomielitis, accidente cerebrovascular, distrofia musculares o accidentes de tránsito, accidente en una moto, que en nuestro país, Honduras, ocurre mucho y eso genera altos niveles de discapacidad física. Pero existen algunas formas correctas o incorrectas que la sociedad habla acerca de las personas con discapacidad física. ¿Cuál es lo incorrecto para decir de una persona con discapacidad física? Lo incorrecto es decirle el minusválido, el inválido, el discapacitado, el limitado, el mocho, el tullido, el cojo, el enanito o la enanita. Lo correcto es decirle una persona de talla baja o de baja estatura. En este caso, de que nosotros en el coloquio se habla de enanito, no, es una persona de talla baja. Lo correcto es llamarle también persona con discapacidad física, persona con limitación física, porque no significa que no puede caminar, sino que está limitado en el brazo, en el hombro, en la pierna, en el pie, y eso ya le genera una discapacidad dependiendo de las barreras del entorno. También persona con limitación motriz. Aplica en algunos casos cuando hay personas que, por ejemplo, han sufrido un examen, un derrame cerebral o algo que los ha limitado y parte de su proceso de rehabilitación pues los deja como una limitación motriz. Esto es en cuanto a las personas con discapacidad física. Y pueden tener algunas ayudas técnicas, las sillas de ruedas con motor, los dispositivos en las computadoras cuando son personas pues que están totalmente limitadas físicamente, que pueden utilizar solamente el cuello y pueden a través de la boca o solamente con las manos limitadamente pueden hacer las cosas. Pueden tener andadores como ayudas técnicas y estas personas con discapacidad física pueden utilizar algunas otras herramientas. Es importante considerar el tipo de discapacidad para poder generar las ayudas técnicas incluso a través de algunos programas. El siguiente de los tipos, esto en cuanto a la discapacidad física, el siguiente de los tipos es la categoría de la discapacidad auditiva. Esta discapacidad auditiva es la interacción entre una persona con una alteración en las funciones sensoriales auditivos o la estructura del oído o del sistema nervioso y las barreras que presenta el entorno, limitando su plena participación en igualdad de condiciones. Las personas con discapacidad auditiva o las personas sordas comprenden las personas con sordera total o hipoacusia o sordera parcial u otro tipo derivado de relaciones de discapacidad en la parte auditiva. La persona con discapacidad auditiva, entonces, son personas sordas, es decir, no es que es que el sordo mudo, no, el mudito, no, las personas, nosotros aprendemos el habla a través de la escucha, aprendemos los colores, las formas y comprendemos porque nosotros escuchamos.
Las personas sordas tienen voz. En la mayoría de los casos ocurre así, pero existen algunos momentos donde puede existir que una persona, pues, su voz esté limitada o que tenga un problema en la lengua, pero no necesariamente una persona sorda también es muda. Existe ese imaginario. No tienen ninguna deficiencia cognitiva, es decir, no están limitados en la parte del intelecto, son sumamente inteligentes y muchos de ellos son muy habilidosos para las partes de las matemáticas y las ciencias exactas. Las personas sordas pueden utilizar la lengua de señas y es un idioma con gramática propia que cumple funciones comunicativas, cognitivas y sociales. Así que el lenguaje de señas en nuestro país, el LESO, L-E-S-H-O, el lenguaje de señas hondureña, tiene una significancia cada uno de los movimientos para poder establecer ese lenguaje de la discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva pueden desarrollar actividades intelectuales, se pueden mover, pueden ir a diferentes lugares, pueden generar el aprendizaje del español. La persona con discapacidad auditiva que usa audífonos requiere rehabilitación auditiva y del lenguaje para integrar los sonidos del habla y aprender el idioma. Se puede generar la lectura del español, o sea, de la escritura como tal para generar la comprensión. Pero claro, al nosotros no escuchar, no entendemos cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la Y y la LY. Y esa limitación entonces ocurre y es lo que se busca a través de una forma de educación. Una persona con deficiencia auditiva que usa audífonos requiere rehabilitación. ¿Por qué? Porque la persona está acostumbrada al silencio y si de repente empieza a escuchar los ruidos puede generarse un impacto en la persona. En muchas ocasiones vemos que las personas utilizan estos aparatos, pero no necesariamente es porque les permite escuchar en algunos casos, porque pueden tener una ceguera completa, una sordera completa, perdón. Esa sordera completa, lo que ayudan esos aparatos es a poder definir el entorno, a saber qué es lo que está pasando, que hay un ruido, un pito, un grito, que algo pasó, entonces eso les ayuda a tener esa conciencia de lo que está pasando. Y también en algunos casos cuando logra aumentarse o cuando la persona se ha sometido, se está pues trabajando mucho la ciencia, avanzando en estos enfoques y puede agregarse un aparato y dice que necesitan rehabilitación auditiva y de lenguaje para integrar los sonidos para saber qué significan, qué son y aprender a hablar el idioma. Las personas sordas, al igual que otras personas, son independientes, autónomas, si así lo permiten y promueven desde el hogar. La hipoacusia, por su parte, es un tipo de discapacidad de limitaciones, así que nosotros podemos ver a personas que hablan como gritando, es que no, pero es que nosotros controlamos nuestra entonación de voz mediante el oído, pero a esta persona al no tener esa entonación de voz, entonces tiene esa dificultad. Y la hipoacusia es eso, es la pérdida parcial de la audición y puede estar afectado un oído o los dos oídos, es decir, al ser bilateral, y hay diferentes niveles de pérdida, leve, moderada, severa y profunda. Y pues la sordera, que es la pérdida de la audición profunda, lo que significa que oyen poco o nada, a menudo se comunican por la lengua de señas. La discapacidad auditiva también puede ser adquirida, puede ser pues mediante un accidente, mediante una infección en los oídos que no fue tratada correctamente, o desde un niño que usted lo dejó con el biberón allí, se fue, lo dejó con una toallita, acostadito el niño, y hay casos en que, hay un caso de una persona que adquirió la discapacidad auditiva porque se llenó de leche todo su canal auditivo, entonces el niño perdió la audición. También dentro de esto existen formas correctas o incorrectas de manejar la discapacidad auditiva o de llamarla, perdón. Lo incorrecto es el sordomudo, el sordito, el mudo o el mudito, para poderlo tratar con cariño, ¿verdad? Pero no, eso es incorrecto. Lo correcto es decirle es una persona sorda.
es una persona con discapacidad auditiva o una persona con limitación auditiva o es una persona con hipoacusia. Dentro de los enfoques de la discapacidad auditiva también existen algunas ayudas técnicas para personas con discapacidad. Uno son los subtítulos, que de hecho en nuestra legislación se manda a que todos los noticieros deberían tener subtítulos o el intérprete de lengua de señas, que lo estamos viendo en las cadenas que está haciendo el gobierno, pero según nuestra legislación debería haber los subtítulos siempre. El implante coclear que se inserta para ayudar a la persona a recobrar, los audífonos y las videoconferencias y la línea tecnológica que apoya a poder generar la reducción en la discapacidad auditiva. La siguiente categoría de discapacidad es la discapacidad psicosocial. Tanto la discapacidad física como la discapacidad auditiva, como la discapacidad visual, se miran, se perciben. Sin embargo, la discapacidad psicosocial es casi invisible, es difícil de verla, porque es la interacción entre una persona con la alteración en el funcionamiento de su estructura psíquica. Es decir, lo que está en su mente, lo que está en su cabeza, en su cerebro, pero ahí en esa parte que aún es un misterio. Y las barreras que presenta el entorno limitando su plena participación en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad psicosocial, al ser invisible, es sumamente compleja y extraña de tratar en algunos casos. No son violentos ni peligrosos ni agresivos las personas con discapacidad psicosocial. No todas las personas con discapacidad psicosocial. Es un tipo de discapacidad, al igual que todas, pero esta aún más, con mucha profundidad en el diagnóstico, ya que deben ser varios profesionales las que generen este diagnóstico respecto a la discapacidad psicosocial en el área de psicología y psiquiatría. Las personas con discapacidad psicosocial no son farmacodependientes, tienen derecho a un proceso de habilitación y rehabilitación e inclusión. En su trabajo también es importante que informen sobre su condición de salud y la población en general tiene algunas representaciones o imaginarios frente a las personas con discapacidad psicosocial, que son falsas creencias o prejuicios frecuentemente reforzados por los medios masivos de comunicación, prensa. Es decir, es un loquito que andaba en la calle. Hay que ver qué fue lo que lo provocó o si es algún tipo de persona que vamos a ver más adelante algunas de las enfermedades o que son consideradas como enfermedades que ocasionan la discapacidad psicosocial, pero algunas son tan invisibles como la depresión. Hay diferentes tipos o niveles de depresión que una persona puede levantarse todos los días, pero siempre está deprimida, está triste, va y hace las cosas, pero no tiene esa vivencia, esa alegría de su entorno. Y esto es la discapacidad psicosocial o personas que tienen esa, que siempre son conflictivas, decimos, son personas altamente conflictivas. Así que siempre es importante que la persona cuando identifica, cuando acepta esto, y normalmente nosotros como sociedad pues somos sumamente complejos en comprenderlas. De allí que uno de los elementos que pueden producir discapacidad psicosocial son las llamadas enfermedades mentales y estas pueden ser temporales o permanentes. Algunos, como les decía, pueden ser los efectos de la depresión, un impacto fuerte, una persona que sufrió una decepción sumamente grande, una pérdida traumática que ocasionó la depresión o trastornos de ansiedad y pánico que incluso como efectos de la pandemia, estas dos se han disparado. A nivel de los estudios de los colegios de psicología y a nivel de Latinoamérica se está hablando mucho sobre los efectos en la parte psicosocial que ha tenido la pandemia, ¿verdad? Que ha proporcionado mucho trabajo a la línea de la psicología, pero de una forma muy compleja por todo lo que se está viviendo. Otras formas que pueden ocurrir respecto a la discapacidad psicosocial, pues son trastornos relacionados con el abuso de sustancias y adicciones como las drogas, diferentes tipos de drogas y alcohol, y el fenómeno del suicidio que en nuestro país pues siempre en los últimos 2 años se puede ver que ya es pues una epidemia
porque hay muchas personas que han tomado esta decisión y que se une este fenómeno del suicidio a otros trastornos del afecto. Cada uno de estos grandes grupos tiene un sinnúmero de diagnósticos, por eso es importante recordar que no siempre una enfermedad mental en sí misma es una discapacidad psicosocial. Por eso, nuevamente, es importante que un profesional de la psicología o de la psiquiatría pueda generar un apoyo para determinar el efecto donde se encuentra la persona o el desencadenante respecto a la reacción de esta acción. Dentro de la discapacidad psicosocial, entonces, también pueden existir diferentes formas o discapacidades, es decir, una persona puede tener más de una discapacidad. Y en cuanto a la discapacidad psicosocial, lo incorrecto es decirle discapacitado mental, es un enfermo mental, es un loco, un loquito. El loquito de ella, loquito o loquita. Entonces, son o personas con trastornos mentales. Pero lo correcto es llamarle persona con discapacidad psicosocial, ya que no está determinado exactamente de dónde puede prevenir su discapacidad. Sobre esto, ¿qué es importante? Las medidas de apoyo para una persona con discapacidad psicosocial. El acompañamiento, terapias especializadas, medicamentos, grupos de apoyo. Una empresa en Honduras, como parte de sus acciones de recursos humanos, contrató a un grupo de profesionales de la psicología, ya que identificaron respecto al fenómeno del suicidio que estaba ocurriendo, ¿verdad?, en el país. Entonces decidieron contratar a un grupo de profesionales y durante una semana estos profesionales de la psicología tenían un espacio dentro de la empresa, tenían sus turnos de trabajo, ellos se habían puesto de acuerdo. Y se les envió esta campaña de salud a los trabajadores y se les dijo internamente, en tal espacio se encontrarán profesionales de la psicología, si alguno de ustedes necesita algún apoyo, pues simplemente notifica que durante tal tiempo va a estar en esta atención. Y los mismos gerentes de recursos humanos decían que se sorprendieron porque ellos nunca, los psicólogos, nunca estuvieron solos. Dice, siempre había una persona y diferentes horarios en que atendían y estuvieron así durante una semana y eso generó muchas líneas de apoyo. En algunos casos, trastornos como la ansiedad, por ejemplo, decía otra gerente de recursos humanos de una maquila muy grande en nuestro país, Honduras, que llegaba una muchacha, se sentó en una escalerita dentro de una clínica interna que tiene la empresa y la muchacha llorando, la tuvieron que llevar pues al médico y empezó un proceso de atención psicológica y bueno, vino el diagnóstico, pues si la muchacha necesita estar en un tratamiento de apoyo. Es decir, existen diferentes tipos y el Departamento de Recursos Humanos, y eso es parte de los procesos de inclusión laboral, que tiene que estar al pendiente de los cambios en la conducta de las personas. Es decir, una persona tuvo la muerte, por ejemplo, por efectos de la pandemia, se han desarrollado pues muchas muertes sumamente traumáticas y dolorosas, como suelen ser, pero ahora más, por el impacto que se genera, la forma en cómo se desarrollan. Entonces, se requiere que el Departamento de Recursos Humanos pueda estar al pendiente de las personas respecto a sus cambios, sus trastornos. El acompañamiento, grupos de apoyo, en algunos casos medicamentos recetados por el personal de salud según el diagnóstico que se le pueda dar a la persona, que también cabe mencionar que en estos casos que se generan acompañamientos por parte de un experto, un especialista, o terapias tienen que estar siempre en el expediente de la persona para que el Departamento de Recursos Humanos conozca que eso está pasando. Grupos de apoyo como las iglesias son de sumo bien para las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial. Recuerden que puede ser permanente o temporal. Otra de las categorías de la discapacidad es la discapacidad intelectual o la discapacidad cognitiva. La discapacidad intelectual resulta de la interacción entre una persona con una alteración en los niveles de desempeño de las funciones psíquicas superiores, es decir, con los niveles de la inteligencia y las barreras que presenta el entorno, limitando su plena participación en igualdad de condiciones con los demás. Las personas con discapacidad
cognitiva son sumamente diversas también y siempre tiene que ser un profesional de la salud en estas áreas, nuevamente la psicología, la psiquiatría, que puedan determinar cuál debe ser el trato que se le debe dar a la persona. Se debe dar un trato acorde al estatus de edad y su rol ocupacional. También las personas con discapacidad intelectual sí aprenden y existen diferentes tipos de discapacidad intelectual. Se puede desarrollar un programa de educación de habilidades sociales que les permitan ser educados y pertinentes de acuerdo al contexto. Por ejemplo, personas que tienen dislexia, ese es un tipo de discapacidad intelectual, porque nosotros vemos en esta imagen que es una persona con síndrome de Down que se mira. Y estas personas tienden a tener un cierto grado de retraso, pero tiene que ser un profesional de la salud quien determine el grado de la discapacidad intelectual. Sin embargo, existen algunas personas que se ven, por decirlo así, entre comillas, normales, pero que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, es decir, personas que tienen problemas de aprendizaje. Es que el niño salió tonto. No, es que el niño tiene problemas de aprendizaje porque tiene algún tipo de discapacidad intelectual. Es que es inteligente para lo malo, pero no para lo bueno. No, entonces ahí entramos en otra línea de los profesionales de la pedagogía que puedan generarse un apoyo para estas personas con discapacidad intelectual. Y tienen que existir herramientas. De hecho, nuestra legislación manda que los sistemas de educación deben tener espacios de apoyo adecuados para las personas con los diferentes tipos de discapacidad y que tienen que ser acordes a la edad, al estado y a las condiciones. Sin embargo, existe una barrera en este sentido porque los sistemas de educación, tanto públicos como privados, no tienen toda esa apertura, más por el temor y el desconocimiento. La limitación funcional en ningún caso se produce por contagio. Es decir, si usted conversa con una persona con discapacidad cognitiva, no se le va a pegar la discapacidad. La discapacidad intelectual o cognitiva son las personas con discapacidad intelectual, no son violentas o no son peligrosas. Se pueden desempeñar en ocupaciones de su interés y en oficios calificados. Y tenemos que entender, por ejemplo, hay personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial, que también puede haber discapacidad cognitiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Existen acciones que pueden ser repetitivas, que se genera un aprendizaje. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos lo que tiene que hacer es, dentro del proceso de inducción de la persona con discapacidad intelectual, generar un apoyo adicional, como darle una asistencia, es decir, contrato a la persona y pongo algún apoyo, pero adicional a este pongo un mentor o alguien que esté en seguimiento del trabajo de la persona. O, por ejemplo, si son acciones repetitivas que ciertas personas con discapacidad se concentran mejor en trabajar y decirles que siempre tiene que hacerlo de esta forma para lograr la estandarización. Entonces, eso es normal, porque una persona sin discapacidad sabe que tiene que haber una estandarización, pero una persona con diferentes tipos de discapacidad, en algunos casos con discapacidad cognitiva, y decirle, no, siempre tiene que estar a este nivel, en esta línea. Así que la persona tiene mayor capacidad de poder desarrollar esto. Se pueden desempeñar en diferentes oficios, aún en oficios calificados. Es importante reconocer que la población en general tiene algunas representaciones o imaginarios frente a las personas con discapacidad intelectual, que son falsas creencias o prejuicios que no corresponden a la realidad. Existen en nuestro país, el niño que es la vergüenza, entonces vive en la habitación al final de la casa, en lo más profundo, para que nadie se dé cuenta, pero no es que la persona, o sea, simplemente puede ser que solamente tenga un tipo de discapacidad física, pero no la tiene intelectual. O puede ser que tengan algún tipo de retraso y en algunos casos ni siquiera son enviados a las escuelas o que puedan generar un aprendizaje desde la casa. Es importante que la familia pueda generar esa integración. O puede decir alguien, bueno, es que el niño sí tiene discapacidad, pero viera qué bueno es para las computadoras, es decir, puede desarrollar las competencias. Y es esa búsqueda la que tienen que desarrollar las familias para poder generar la inclusión y con el apoyo de las empresas.
Dentro de la discapacidad intelectual o cognitiva, ¿qué es lo incorrecto? Llamarlo niño especial, retardado mental, retrasado, idiota, bobo, enfermito, tarado, discapacidad mental o mongólico o mongolito, que se le llama en Honduras. Y pues, por ejemplo, en el caso de las personas con síndrome de Down, que eso es la parte correcta, pues simplemente es así como diría yo, la ruleta, pues le cayó, ¿verdad? Y lo correcto también es llamarle persona con discapacidad cognitiva o intelectual. Y nuevamente, pueden existir diferentes tipos de discapacidad cognitiva. Por ejemplo, las personas con dislexia pueden luego desarrollar problemas de ansiedad, producto de los cambios en las interacciones con el entorno. Entonces, eso puede ocurrir por el sobreesfuerzo que hacen estas personas por lograr concentrarse. Entonces, se necesitan algunos apoyos. Las medidas de apoyo para una persona con discapacidad intelectual y cognitiva, pues existen herramientas de comunicación. Si nosotros vemos en la imagen donde está el niño con la camisa anaranjada, herramientas de comunicación aumentativa para lograr ciertos casos o que permitan los niveles de concentración y los acompañamientos a través de algunas ayudas didácticas para mejorar el aprendizaje de los niños y la flexibilidad del currículum respecto a la manera en cómo el niño puede aprender a leer para poder ser insertado a la vida laboral y a la sociedad en general según la visión que éste tenga. El siguiente de los tipos de discapacidad de las categorías es la discapacidad visual. La discapacidad visual, bueno, no vemos si la persona está totalmente ciega, pero la forma del comportamiento nos lo dice. Y la discapacidad visual es la interacción entre una persona con una alteración en el sistema visual y las barreras que presenta en el entorno, limitando su plena participación en igualdad de condiciones con los demás y comprende personas ciegas o con baja visión. La discapacidad visual, pues también las personas pueden desarrollar una independencia y muchas personas evitan o no pueden dirigirse a una persona ciega directamente. Es decir, la persona ciega está con una persona que le acompaña y le dice, le puede decir a él que la persona escucha y la persona sabe hablar también. Así que se tiene que borrar esa barrera para que la persona con discapacidad visual pueda integrarse, lo cual indica el temor que siente o que lo consideran niños que no pueden responder por sí mismos. Existen las personas con ceguera total o con baja visión y cuentan con las habilidades sociales para conversar con otros, es decir, no les tenga miedo. Las personas ciegas desarrollan más sentidos sensoriales, es decir, tanto el sentido del oído como el tacto, como la parte del entorno, son capaces de comprenderlo mejor, ya que al no tener la parte de la visión habilitada, pues genera el desarrollar algunas otras habilidades. Este es el caso de esta persona que les digo que viaja solo, es una persona ciega. Es un joven que adquirió poco a poco, cuando ya estaba en su cuarto año de universidad, pues simplemente le dijeron, se va a quedar ciego. Y ya, un año después estaba ciego. Así que su enfermedad fue degenerativa y él viaja solo, se desarrolla, se mueve. Sin embargo, se necesitan algunos apoyos y una sensibilidad de parte de la sociedad para poder trabajar con el enfoque de las personas con discapacidad visual. Yo tuve la oportunidad en un taller hablando de un tema asociado a recursos humanos, de contar con la participación de una persona ciega. Y afortunadamente pues tuve esa oportunidad porque me permitió desarrollar esas otras habilidades de aprendizaje. Y estaba allí, yo le decía, me presenté con la persona y le dije, mucho gusto, yo soy Ruth Caballero, yo voy a estar con ustedes trabajando en este día, tal, y me presenté directamente con la persona y le dije cualquier necesidad que tengo, algunos apoyos, porque yo llevaba varias herramientas para que pudieran desarrollarlas. Evidentemente, él iba a tener algunas limitaciones, pero no significa que no podía desarrollarlas, porque tiene la capacidad intelectual para hacerlas. En este caso, esta persona con discapacidad visual, en esta ocasión yo tenía algunos videos, entonces yo me coloqué cerca de él y le explicaba, a continuación estoy presentando tal video, y el video no se hablaba mucho porque eran varias imágenes y algunas escenas que se presentaban, así que no habían tantos diálogos.
Así que me acerqué a la persona y le expliqué, en este momento se está presentando tal imagen, ocurre esto, ocurre lo otro, y los compañeros, que el resto de las personas que estaban recibiendo la capacitación se reían, ¿verdad? Porque habían algunas situaciones, pues claro, que generaban risa. Y yo le expliqué a esta persona y claro, él terminó comprendiendo lo que estaba ocurriendo en el video e integrarse con el resto del grupo. No se quedó solo con las risas de los compañeros, sino que al yo explicarle a él lo que estaba ocurriendo en el video, él logró integrarse. Y claro, él ya es una persona mayor y él al ver todo eso le era mucho más fácil generar la comprensión y para mí fue mucho más fácil acercarme a él y que él generara el aprendizaje de la temática, así como la integración de los otros miembros del grupo, ¿verdad? Dentro de esta discapacidad visual, entonces, como se ven, pueden existir personas de baja visión, visión periférica que está comprometida, dificultad para desplazarse, especialmente en la noche. ¿Por qué? Porque solo ven al centro. O está la visión centralizada, que tienen una mancha oscura al centro del ojo, o la visión que puede estar afectada en la parte superior, inferior o en los laterales y que presenta dificultades en la lectura. Y la visión borrosa. Existen algunos apoyos, por ejemplo, los lentes o especializados que pueden ayudar. Dentro de la discapacidad visual, pues existen varias enfermedades que la pueden ocasionar. El glaucoma se presenta por aumento de la presión intraocular, la hemionopsias y hemionopsias, ni la primera vez que lo dije me costó, pero bien. Ya lo dije, falta de visión que afecta la mitad del campo visual, las cataratas, se ve afectado el cristalino y hay opacidad de la diplopia, la visión que se ve afectada. Y las personas pues ve doble, que puede ser adquirida también, el albinismo, que es una enfermedad congénita, donde no hay pigmentación en los ojos, la piel y el cabello. Y existen algunas otras enfermedades que pueden ocasionar discapacidad, como la diabetes, la rinitis pigmentosa, la retinopatía, el glaucoma, entre algunas otras que pues tienen que ser diagnosticadas por un profesional de la salud y que pueden mostrarse algunos apoyos o algunos diagnósticos que puedan reducir esta discapacidad. La discapacidad visual, pues existen algunas ayudas técnicas o apoyos. En el caso, pues el braille, que el lenguaje. Luego está el renglón braille, que ya es una máquina que puede ir generando la lectura de las letras. Ahora con los teléfonos, pues se permite, ¿verdad? La grabación, el audio o el descargar algunas aplicaciones o algunos software que puedan permitir la lectura. Es decir, una persona ciega puede descargar un programa especial que le lee y le dice, ¿verdad? Ruth Caballero te está mandando tal mensaje. Hola, ¿cómo está? Mire qué tal y tal y tal, tal y tal. El programa le está diciendo lo que dice mi mensaje. Pero es importante que si la persona no tiene grabado el nombre de la persona que le está enviando el mensaje, al menos que en los estatus diga, bueno, Ruth Caballero, yo lo tengo en mi nombre del teléfono, pero algunas personas no tienen nada o tienen pichinguitos, corazoncitos. Y eso pues también puede confundir a una persona con discapacidad visual. En algunas personas con baja visión pueden utilizar las lupas, tanto en los televisores, máquinas, equipos, computadoras o de una forma manual para poder apoyarse. Algunos otros apoyos como el lector de pantalla que son especializados, los perros guías o el bastón sensor que le va dando algunas indicaciones. Esto es en cuanto a esas discapacidades. Ahora vamos a ver unas discapacidades más complejas, pero sin embargo sí existen. Son las personas sordociegas. La sordoceguera es la discapacidad visual y la discapacidad auditiva que puede ser parcial o total. Esta es las personas sordociegas son unas combinaciones sensoriales visuales y auditivas y las barreras del entorno. Existe incluso pues una famosa escritora que ella era sordociega y ella logró romper varias barreras y se convirtió en una
en una persona de mucha influencia y eso lo desarrolló con el apoyo tanto de sus padres como de su maestra. Las personas sordociegas, la forma en cómo estas pueden interactuar es la mayoría de las personas con sordoceguera conservan remanente auditivo en algunos casos, porque puede ser que sea una persona ciega y luego adquirió la sordera, o es una persona sorda y luego pues se quedó ciega. Así que existe esa complejidad respecto a las personas sordociegas. En la actualidad se desarrollan procesos de inclusión social, educativa y laboral, ya que la única forma en la que pueden desarrollarse es a través de la parte sensorial, de el tocarse, tocarlas. Y las personas sordociegas, claro, están totalmente aisladas porque no ven y no escuchan. Y la única manera es mediante el tacto, ¿verdad? Mediante tocar las manos. Y cada movimiento tiene una representación y cada objeto puede dársele un apoyo. Por ejemplo, un tenedor, ¿para qué? Lo tira, ¿verdad? No, es que se usa para esto. Entonces la persona tiene que ir aprendiendo. La que yo les comento es Helen Keller, que ella pues era sordociega, fue escritora, oradora y una activista estadounidense y existe hasta una obra de teatro y una película de Helen Keller en la que es la maestra de ella, que también tenía problemas de baja visión. Le ayuda a poder integrarse, a poder desarrollarse y a poder generar ese cambio. Así que es posible interactuar con las personas sordociegas. La primera limitación pues es el temor de que las personas sin discapacidad puedan tener de acercarse a ellas. La sordoceguera congénita con ceguera adquirida es la deficiencia auditiva y se presenta al nacer y la deficiencia visual es posterior. La ceguera congénita con sordoceguera adquirida son personas que nacen ciegos y por diferentes causas pierden total o parcial la audición. Y la sordoceguera adquirida son personas que nacen sin discapacidad y que luego en alguna etapa de la vida pues adquieren estas discapacidades. Dentro de los aspectos asociados a la discapacidad y a los diferentes tipos de discapacidades son estos. Dentro del enfoque de la inclusión para las personas con discapacidad en el mercado laboral, se desarrollan diferentes acciones, unas promovidas por la ONU, por la OEA, y cada una de estas lo que busca es generar la inclusión, los ODS que buscan esa línea de igualdad, y la Convención de las Personas con Discapacidad que Honduras ratificó y que también se generó una legislación para poder tener el manejo y establecer incluso cuotas de contratación de las empresas para las personas con discapacidad. Pero más que todo, la contratación genérica es generar una inclusión, como hemos estado viendo en esta conferencia, y generar esa sensibilización a través del apoyo de las personas con discapacidad, ya que son personas que tienen las mismas necesidades, los mismos gustos y las mismas condiciones. Algunas recomendaciones para derribar los prejuicios. De pronto usted crea algo de esto y dice, las personas con discapacidad son personas que faltan mucho al trabajo porque son enfermitos. No, una persona con discapacidad se cuida y tiene un conocimiento propio de sus cambios y puede necesitar algún tipo de apoyos, pero como cualquier persona sin discapacidad que se puede enfermar. Las personas con discapacidad requieren mucho apoyo y se convierten en una carga para su entorno, no necesariamente porque desarrollan una independencia y un trabajo que hacen por sí mismos. Qué pesar, qué desgracia tan grande, qué bobito, ay, yo lo quiero contratar para que las personas cuando lleguen a mi empresa vean que yo soy una empresa responsable con las personas con discapacidad. Eso no es posible. Una condición difícil, se puede creer que es una condición difícil de manejar en cualquier ambiente y por tanto prefieren evitarla porque no saben cómo asumir o interactuar con estas personas. Y se cree que una persona con discapacidad no puede aprender. Toda persona puede aprender con y sin discapacidad siempre y cuando se lo proponga.
Con respecto a algunas discapacidades como las cognitivas, se cree que son niños, por lo cual se les habla y se les trata como si fueran niños, pero son personas adultas y todo dependerá del grado y del diagnóstico al que hayan sido sometidos para saber el nivel en el que estos se encuentran y cuáles son los cuidados que en algunos casos deben tener, al igual que todos, una persona con y sin discapacidad. Tenga presente que las personas con discapacidad son personas como nosotros, que se enamoran, son productivas, pueden, quieren y necesitan trabajar, quieren o no tener hijos, se quieren capacitar, piensan en un futuro y sobre todo son diferentes como lo somos todos entre la gran diversidad humana. Existen pues diferentes habilidades que las personas con discapacidad pueden desarrollarse y pueden seguir trabajando y pueden generar ese apoyo, incluso para nosotros que puede ser que no tengamos una discapacidad, generar un mayor aprecio y generar una inclusión adecuada de estas personas para el bien de la sociedad misma. Las empresas están en la búsqueda y a nivel de país voy a dejarles otros recursos de acciones que se han estado trabajando a través de este programa Incluirse con el apoyo de Fundarse y de sus empresas miembros para poder generar el apoyo de las personas con discapacidad e incluso en alianza con la UNAVALLE de Sula, donde se desarrolló la primera feria de empleo para personas con discapacidad, que les dejaré el recurso en otro enlace. Bueno, esto ha sido todo respecto a esta taller para conocer la inclusión laboral y los diferentes tipos y enfoques de la discapacidad. Muchísimas gracias.